En primer lugar, enhorabuena a toda la mesa y, por supuesto, a la organización del Congreso. Es un auténtico privilegio estar un año más y poder estar con todos vosotros y, además, en persona, y espero que luego sea de tú a tú. A lo largo de la mesa, efectivamente, está centrada en la accesibilidad, pero si bien es cierto que está centrada en la accesibilidad, pues también se menciona la equidad y, además, concretamente se ha abordado el nuevo marco regulador de medicamentos huérfanos en Europa. Otra de los elementos que quiere venir a revisar el nuevo marco regulador de medicamentos huérfanos y pediátricos en Europa es lo que son denominadas las necesidades no cubiertas, ¿no? Tras la evaluación de impacto de los 20 años de este desarrollo de esta regulación, pues se ha identificado que existe toda una serie de áreas terapéuticas que no están siendo atendidas. Concretamente no sabemos muy bien si por tendencias de mercado o por tendencias científicas, pero al final de esos 200 medicamentos huérfanos que habéis mencionado, un 35% de ellos son oncológicos, un 15% de ellos son para enfermedades metabólicas y en torno a otro 10-13% son para enfermedades hematológicas. ¿Qué sucede con el resto de enfermedades? Al final, también dentro de las propias enfermedades raras hay categorías y categorías y hay una situación de inequidad porque de esos 5% de enfermedades abordadas, pues la gran mayoría pertenecen, como indicó, a las mismas áreas terapéuticas. En este sentido, pues también me gustaría preguntar a la mesa y concretamente pues a Álvaro, a César, Isabel, ¿cuál es vuestra perspectiva en cuanto a la nueva visión que debe adoptar este marco regulador para que se incentive también las enfermedades raras y ultrarraras y aquellas áreas terapéuticas no cubiertas? Muy bien, pues alguno de los compañeros que quiera intervenir a responder. Bueno, lo he comentado un poco al principio rápidamente. Evidentemente, el reglamento va también efectivamente a valorar cuáles son las necesidades médicas no cubiertas y poner un poco el foco ahí. En definitiva, sería poner medidas de fomento sobre ese foco para precisamente, efectivamente, oye, si hay enfermedades que por la razón que sea, yo no sé si por un tema científico o de conocimiento, yo no sé la razón, no se está tratando, poner ese foco. Eso es lo correcto, eso desde mi punto de vista. Quizá hay enfermedades que, entre comillas, ya no sean raras o ya tengan su tratamiento, porque muchas veces, o quizá el problema de la prevalencia no lo sea todo. Igual de una enfermedad rara por prevalencia, pero que tiene ya tratamiento de sobra. Bien, pues perfecto, pues eso ya no debe ser tratado como medicamento huérfano, pero sí tratar y para potenciar las necesidades no cubiertas. Pero eso tiene en el camino de fomentar incentivos, y creo que han funcionado. Probablemente tengamos que ir en esa línea de fomento. Hay una cosa de todas maneras de todo esto que no hemos comentado, es decir, al final el reglamento, por mucho que fomente e incentive, si al final se enfoca la investigación, pero al final, se ha comentado también, el fin último es el acceso al paciente, si después de todo ese fomento, todo eso que nos gastamos también los países europeos, aquí también no solo se aporta del erario público cuando paga uno un medicamento, sino cuando estamos poniendo medidas incentivadoras desde el previo, precisamente, pero estamos poniendo un dinero que luego no tiene acceso. Entonces, ese dinero, ¿dónde va? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo estamos tirando a la papelera si luego finalmente no tenemos acceso? Y que evidentemente también tiene que haber acceso en España. Entonces, poner el foco en los incentivos, en esas áreas terapéuticas, que por ahí va así el reglamento, precisamente para fomentar esa investigación. Muy bien. Pues creo que había otra pregunta primero allí, que ha levantado antes la mano, después aquí tenemos, allí al fondo, por favor, primero que había levantado, perdonad, y ahora... Juan Rosario también quiere preguntar. Hola, buenos días. Bueno, Manuel, te estoy haciendo caso y no me quiero quedar con ninguna duda. Soy Carmen, soy de la Asociación de Objetivo Diagnóstico y yo tengo muchas personas sin diagnóstico en la asociación. Por favor, Carmen, ¿podrías levantarte y un poco más de fuerza? Es que aquí no te escuchamos bien, perdona. Vale. Ahora sí. A ver, los pacientes de mi asociación no tienen diagnóstico, con lo cual todo este tema de medicamentos minoritarios y tal todavía nos queda muy grande, porque muchas enfermedades conllevan que tienen que tener vitaminas, tienen que tener vitaminas que no entran, o sea que para nosotros todavía es muchísimo más costoso que cualquier enfermedad rara, más costoso económicamente, no voy a meter con nada de lo demás, con lo cual
eso también sería para reflexionarlo. Yo solamente soy una cuidadora de un enfermo, con lo cual disculparme si no es correcto lo que estoy diciendo o no es el foro adecuado, pero creo que también hay que hacer un inciso en eso. Y otra cosa quería comentar, Inés, no es cierto que todos los pósteres, bueno, no sé los demás, nosotros tenemos un póster de investigación clínica que está hecho mano con mano, tanto con una empresa privada como el servicio público. Entonces te invito a que lo conozcas, y el que quiera conocerlo es el póster 26, 27 y 28, que estamos muy contentos por eso, para cortar el tiempo de diagnóstico. Muchas gracias, Carmen. ¿Hay algún compañero que quiera...? Yo sí puedo decir una cosa. Claro, tienes toda la razón. El abordaje de todo tipo de patología, y en estas concretas no solamente puede ser el medicamento. A veces concentramos todo en el medicamento, incluyendo costes, cuando son mucho más adicionales. Y donde otro tipo de cuidados, o de acceso a otro tipo de producto, entre comillas, debería competir también con el medicamento, ¿vale? Porque a veces al tener algo metido en un estuche, blisterizado, y poderlo sacar en unidades y tomarlo, pues compite con cosas como la fisioterapia, en fin, otro tipo de apoyo que no debería de competir. O sea, la necesidad es mucho más grande y el medicamento debería estar dentro de ese universo y no lo demás dentro del universo del medicamento, pues si no. Muy bien. La compañera... Yo, por dar una pauta, si me permites. Perdón. Has dicho que eras cuidadora de un paciente, no sé las circunstancias, pero por si no lo sabes y comentártelo, si el cuidador, o para las personas que conozcas, si la persona tiene discapacidad y es menor, esa financiación es gratuita. O sea, tú, por lo tanto, te puede ayudar. Carmen, perdonad. Carmen quería responder. Solo pensar que tenemos ya 4 palabras y quedan 15 minutos, ¿vale? Carmen, por favor. No, soy un cuidador de un adulto. Bien. Hay una diferencia tremenda entre los cuidadores de niños y los cuidadores de adultos, y vosotros lo sabéis. Hasta el punto de que a nosotros el medicamento que nos traen desde Italia nos lo recetaron en nuestro hospital de referencia, que está en Valencia, a 300 kilómetros de mi casa. Yo tuve que ir durante 3 años todos los meses a por la medicación, hasta que conseguí que me la trasladaran a Elche. O sea, eso es el periplaje de las personas que tienen que acceder a este tipo de medicamentos. Viene de Italia, no viene de la Luna ni de Marte, como habéis estado comentando. Entonces, y empezaron a traérmelo a mi hospital como favor personal. De que la directora médica me atendió y como favor personal se la llevaban a su despacho. Y yo iba al despacho del director médico a recogerlo. Ni siquiera a la farmacia. Esa es una realidad, como la mía, de muchísima gente. Muchas gracias, Carmen. Esa realidad que nos ha trasladado es algo que también los pacientes, la Federación, el movimiento asociativo se ha hecho eco. Hemos visto cómo en situación de pandemia la terapia también a domicilio pues se ha garantizado, y estas cuestiones tenemos que hacer que vengan a quedarse y que no sea un hecho aislado o puntual como nos ha trasladado Carmen. Por favor, la compañera, y después Manuel. Hola, soy Esther Sabando y hoy concretamente estoy representando a Duchen para Proyecto España. Enhorabuena por la mesa, me ha parecido fantástica, estamos todos súper interesados y me pasa como cuando veo los debates políticos, es que todos lleváis razón. O sea, escucho a César, lleva razón, escucho a Juan, lleva razón, a Isabel, todos lleváis razón. Pero yo ahora cuando salga de aquí, ¿qué le digo a los padres que están esperando este 2030 lleno de esperanza? Pero es que no nos da tiempo a llegar al 2030 si no tenemos acceso a fármacos. ¿Podríais darme una solución cortita? ¿Qué les digo? ¿Les puedo decir algo o les digo que seguimos esperando? Gracias. Bueno. Puedo decir también como mamá de una niña con una enfermedad rara que no podemos continuar esperando. Y es muy difícil cuando unos papás me preguntan, entonces el medicamento está aprobado, mañana está... No, mañana no. Tienes tal vez 2 años medio, hasta allá. Por eso una razón que
me pareció un paso más rápido traer ensayos clínicos para Portugal, para un acceso más precoz. Pero es muy difícil. Y es una otra parte de iniquidad, porque solo algunos tienen. Pero ahí la farmacéutica abre el dossier en la agencia de medicamento. Entonces, tengo más certeza que vaya a solicitar precio reembolso, que puede quedar 2 meses o 2 años y medio en llegar, pero lo va a solicitar. Lo que ocurre en muchos países, en Serbia, por ejemplo, tienen un medicamento órfano aprobado. 1. Las compañías no van ahí. ¿Cómo se explica a esos papás? El papá del país al lado puede tener acceso, pero nosotros no. Papás que me preguntan, ¿puede emigrar? ¿Puede ir para Alemania? Toda la gente quiere ir a Alemania. ¿Puede emigrar? Tienes que quedarte allí, hacer un trabajo. Personas que cambian todo. Y también, como dice abajo, y gracias por sus comentarios, no es solo tener un medicamento huérfano y la vida cambia. Porque un tremendo trabajo al lado para los padres, para los niños, para el adulto con enfermedad rara, todos los cuidados, fisioterapia, rehabilitación, lo que sea, que no se resuelven con un fármaco. Por eso esto es una discusión muy ancha, con muchos aspectos, pero muy difícil explicar y algo que también yo no quiero continuar explicando, decir queda mucho tiempo. Tenemos que avanzar en el proceso, que sea eficaz, transnacional y que pueda ser lógico para todas las partes. No es cuestión de precio, es cuestión de eficacia. Y que el acceso no nos torne a decir queda mucho para llegar al punto. Sí, nada, solamente añadir que nosotros tenemos muchos ensayos clínicos en nuestro país y para una compañía multinacional, que casi todas lo son, no tener luego el medicamento financiado, a pesar de haber tenido una alta inversión en ensayos clínicos en España, muchas veces pone en peligro que esa propia compañía farmacéutica, en lugar de elegir España para traer el ensayo clínico, prefiera marcharse a otro sitio. Y luego, a diferencia de Portugal, en España los medicamentos, todos tienen que pasar, una vez tienen código nacional, todos tienen que pasar por el proceso de financiación. No se hace como en Francia. En Francia es la administración, o sea, es el laboratorio el que quiere la financiación. En España no. En España, una vez que tiene el código nacional, tiene que pasar por el proceso de financiación. Con lo cual la compañía ya ha declarado claramente que quiere estar en el mercado español. Bueno, un matiz, César. Un matiz. Yo creo que todos tenemos que ser capaces de manejar muy bien las expectativas. Es decir, generar falsas expectativas conduce a la frustración, a familias que trabajan para encontrar una cura para la enfermedad de sus hijos. Tenemos que trabajar todos para situar sus expectativas. Es muy probable que muchas de ellas pierdan oportunidades. No quiere decir que pierdan oportunidades, quiere decir que no llegue el remedio o la cura a tiempo como para solventar el problema de su hijo, y esto es tremendamente doloroso. Pero la parte, digamos, buena de todo eso es que ese trabajo pone el foco en donde hay. Aún así, hay muchas cosas que dependen de otros factores. Hoy hemos visto, ¿no? Atrofia muscular espinal, 3 medicamentos y alguno más es decir, de repente se concentra todo en vez de, digamos, diversificarse y cubrir diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de todo sigue habiendo necesidades médicas no cubiertas. Y una vez que se rompe un dique es más fácil que entre por ahí muchas más cosas. Esther, yo creo que el mañana para cada uno es diferente, pero creo que tenemos que trabajar unidos, todas las partes implicadas, para generar ese modelo que nos transmite esperanza a todas, ¿no? Manuel, por favor. Aquí, tiene la palabra aquí, y después Rosario. Juan, después de Rosario, pedir a la chica. Bueno, muchas gracias. También felicitaros porque creo que he aprendido mucho más de lo que pensaba aprender a lo largo de todo el congreso solamente con vuestra mesa, no sin despreciar a otras mesas. 2 reflexiones, las quiero hacer en forma de pregunta, no en forma de que yo quiera suponer que eso es así o no es así. Una tiene que ver con, hay 2 representantes de pacientes aquí, os lo digo. Hace no muchos años me pidieron un informe de la Dirección General de Salud de la Comisión Europea sobre el concepto de medicina centrada en el paciente.
a alguien no le gustó, y me temo mucho que fue a Eurordis. ¿Cuál fue el argumento? Y de ahí viene la pregunta que os voy a hacer. Que la medicina centrada en el paciente no es que la voz del paciente sea considerada como un experto más sin diferencias en un comité. La medicina centrada en el paciente es que las preferencias del paciente, que es una utilidad o un método que se ha utilizado para otras cosas en ciencia, se incorpore en el algoritmo de la toma de decisiones del acceso al medicamento. Ante igualdad de cosas, decirle al paciente, ¿y usted qué prefiere? Y que eso se meta en el algoritmo del acceso al medicamento. Eso es medicina centrada en el paciente. Entonces la pregunta es, ¿os habéis planteado desde las organizaciones la lucha por incluir el algoritmo de las preferencias del paciente en todo este debate? Porque ya vemos que no está representado en ese gap desde la decisión de autorización hasta la decisión de financiación. Pero a lo mejor no hay que pelear por estar en el comité, a lo mejor hay que pelear por meter las preferencias del paciente, con buena información. Y luego el otro comentario, con una cosa que ha dicho César, como siempre, César, te voy a empezar a adular demasiado, no quiero. Me parecen muy buenas tus reflexiones, y es verdad que hay un gap ahí, que es donde está el escollo. Pero no estoy de acuerdo que como se cubre ese gap, estemos todos de acuerdo, como habéis llegado. Pues todos estamos de acuerdo que hay que cambiar la situación. Hay actores que están actuando ahí que no están de acuerdo con lo que estáis diciendo todos aquí. Que no están de acuerdo en cómo se va a resolver ese tema. No en cómo se va a resolver, sino en resolverlo. Porque a lo mejor están viviendo muy bien de las cosas que se hacen ahí en medio. No quiero citar nombres ni quiero citar organizaciones, pero hay gente que hace informes que están viviendo y están nadando y guardando la ropa al mismo tiempo. Y a lo mejor si no afrontamos a ese tema, a lo mejor no resolvemos el problema nunca, por mucho que digamos que estamos todos de acuerdo. No. Quiero decir, yo esa parte, esta reflexión la compro absolutamente. Claro que sí, lo he dicho antes. Yo creo que en vez de diversificar y que cada uno defienda una parcela de conocimiento, lo que hay que hacer es unificar, intentar. Incluso que cuando nos sentamos en Europa, los que nos sentemos sepamos que hablamos de lo mismo. Porque hay veces que la gente se sienta. Quiero decir, el proceso de cambio de una legislación, por supuesto, es abierto, es participativo, tiene todas en fin, la hoja de ruta que sigue todo este proceso, pero al final, incluso en los comités, en el comité farmacéutico, donde se discute, digamos, ya el meollo, te encuentras sensibilidades completamente diferentes. Hay gente que preferiría que no se autorizara ningún medicamento. Simple y llanamente. ¿Vale? Y hay gente que no, que todo lo contrario, le gustaría, en fin, que esto fuera, todo se autorizara y que no hubiera ninguna reflexión. Y esas sensibilidades están ahí. A mí me gustaría, y eso obedece no a que haya diferente pensamiento, que obviamente eso puede existir, sino a que representan diferentes intereses. El marco farmacéutico, y perdón que lo eleve, es mucho más amplio que exclusivamente la prestación sanitaria, o la industria farmacéutica, o los pacientes. Es algo que afecta a la política de toda una Unión Europea, de todo un Estado. Y que tiene una vertiente económica muy grande. Una reflexión, quizás sea el último que llega y ya me callo. Una reflexión que me gustó mucho de un economista, que le oí una vez, es, claro, todo esto habría que haberlo organizado con la idea de no sabemos a quién de nosotros nos va a tocar, pero entre todos organicemos un sistema en el que todos nos estamos bien cubiertos. El que luego sea rico, esto como en Amanece, que no es poco, ¿no? El que luego sea rico, oye, estupendamente. Pero al que le toque ser pobre, no tener recursos o tener una enfermedad rara, antes de saber a quién le va a tocar, vamos a resolverla. Y entonces sí, tiramos para adelante. Con un sistema que ya luego nadie discute, cuando nos ha tocado estar en la parte buena o nos ha tocado estar en la parte mala. Solo un comentario por la preferencia. Es muy justo y es algo que hacemos a menudo en COMP, que es invitar a pacientes expertos y a pacientes, a familias sin cualquier conexión con organizaciones que vienen llamados por la organización, que son solo personas que tienen una enfermedad rara, para comentar, particularmente para el beneficio significativo, no es la traducción cierta, pero para cuando existe ya un producto en el mercado y un nuevo está a ser estudiado, ¿cuál es el ventaja de hacer, por ejemplo, una inyección al día
y no una injección al mes, si la injección al mes es intratracal y al día es una injección subcutánea. O explicar, el paciente explica también, y me acuerdo de una familia, un papá y una hija, que 2 meses atrás estuvieron hablando cuál es el proceso de transportar el medicamento. Es algo que también los representantes de los pacientes en el COMP, e incluso el chair, el vice chair y todos los miembros pueden invocar. Necesitamos de una voz externa, de los aspectos de la vida real externa. Y es algo que es muy rico y nos trae también, pienso que a todos, una certidumbre de las decisiones que se hacen. Muy bien, esto hace sentido, o esto nos parecía hacer sentido, pero a las personas no lo hace así tanto. Por eso es algo muy importante y los preferentes están ahí. Muy bien, Rosario, por favor, y después la compañera. Buenas tardes. Gracias por esta mesa, por todas las reflexiones muy interesantes. Y yo quiero hablar como paciente y como persona responsable o por lo menos miembro de una asociación desde el primer momento que nació FEDER. Por tanto, 21 años prácticamente, y quería hacer esta reflexión en alto. Y por si alguien puede, sobre todo César, pudiera dar alguna respuesta. Ha dado una, pero quisiera algo más. Y es que, como ha propuesto o ha comentado Manuel Pérez, y llevo escuchando esos 21 años esta cuestión, mientras tanto, evidentemente, como también ha señalado Juan, en este tiempo los pacientes hemos sufrido todo tipo de situaciones, desde respecto al medicamento, no voy a hablar de otras cosas, pero sí desde el medicamento y de la equidad, que efectivamente estamos muy perjudicados por esta situación, ¿no? Como dice Manuel, no vamos a hablar de política, pero sí de una situación respecto al medicamento, de inequidad, de accesibilidad, que con el precio, que yo creo que funciona, que ahí es un elemento clave, porque un hospital dará 1000 vueltas antes de decir, bueno, pues vamos a poner este medicamento que vale X. Y mientras tanto, estamos los pacientes en este tiempo, y no quiero hacer demagogia, pero evidentemente muchos han empeorado, quienes conocemos el ámbito lo sabemos, otros han muerto. Es decir, que esta realidad es así y durísima. Entonces, don Manuel Pérez habla, y FEDER también desde el principio, de ese sacar los medicamentos de cómo está. Es decir, evidentemente se habla de sacar y llevar una coordinación, etcétera, para que esa inequidad en las comunidades autónomas no exista. Pero es verdad que la respuesta es siempre con los verbos. Hay que, sería lo deseable, etcétera, etcétera. 21 años escuchando esto es duro. Y mi pregunta es, ¿se ha sentado, se ha hecho una reflexión con quienes corresponde, es decir, de parte, sobre esta cuestión en concreto? Es decir, ¿cómo? ¿Qué pasaría con ese modelo? No basta decir que en Inglaterra reventó. Vamos a ver la realidad aquí y a ver si se puede cambiar ese modelo, porque lo que está claro que son 21 años y no funciona el asunto, para este asunto, para la inequidad en el acceso de los medicamentos. Esa es la cuestión. Y eso es lo que vemos y lo que sufrimos. Entonces, comprendo todo eso, que todo es limitado, que los presupuestos lo son, todo eso es comprensible. Pero claro, luego están muchos de los aspectos que han comentado ustedes, como somos pues, ciudadanos con derechos, evidentemente, desde Europa hasta aquí. Y eso es lo que me gustaría que se reflexionara, que se abundara más, que hubiera un compromiso para analizar, otro modelo, ver cuáles son los pros, los contras, etcétera. Que eso para mí es fundamental y es que es lo que llevo escuchando, escuchando las propuestas y la respuesta así o no respuesta. Y muchas gracias. Muchas gracias. César. Probablemente lo entiendo perfectamente. Yo quizá me gusta tanto hablar que a veces parece que tengo competencias fuera de lo que realmente tengo. Pero con respecto a lo del fondo, yo lo trato de explicar muy sencillamente. Al final, como todo es una cuestión de incentivos, y al final todas las partes tienen un incentivo para que haya un determinado gasto o no lo haya. También tiene que ver
Es decir, a nivel general con cómo se pagan los impuestos y cómo luego se revalidan o no la gente que decide cómo se pagan los impuestos. Pero imaginemos que hay un fondo que se crea. Esto ya ocurrió, no es que no parte de un análisis, digamos, en vacío. Esto ya ocurrió con el NICE. Sabéis que en Reino Unido, para pagar por medicamentos del cáncer, decidieron esto del coste-efectividad. Claro, todos los medicamentos y el coste-efectividad, el umbral estaba en 19.900 libras, pues eran 19.899 libras, era lo que cada medicamento demostraba. Y como había muchos que quedaban fuera, porque realmente, y ocurriría lo mismo con los huérfanos, no podían entrar dentro de eso, se creó un fondo. ¿Qué ocurrió? Que ese fondo, pues al primero que llegó se lo consumió, al segundo que llegó y cumplía los mismos criterios, ya no había, y al tercero reventó, ¿vale? Aquí, en gasto, en medicamentos o en otro tipo de gasto sanitario, o realmente hacemos que tiene que haber una voluntad arriba de poner un presupuesto, y eso no se discute. Pero aguas abajo alguien se tiene que jugar algo. Me refiero, entiéndeme, no digo de pagar por, pero sí que eso se entienda cómo repercute. Porque si no, lo que es muy fácil es coger y tirar, ¿no? Es como cuando ponen un... Sí, ya, pero luego al final... Sí, pero si podemos añadir... Yo, por ejemplo, soy un defensor de que como sociedad, no hablo como sociedad deberíamos de plantear aumentar los gastos en cuestiones de salud, o por lo menos en un determinado momento para determinado tipo de medicamentos, plantear que eso no solamente tenga que ir siempre ni contenido a la baja, sino que, bueno, siempre crece esto, pero todo eso tiene que estar en un marco que de alguna manera sea compartido por todo el mundo. Porque si no, y esto es lo que ocurre, si vienen presupuestos europeos para pagar ese medicamento, pues se va a pagar y se va a consumir y se va a poner, y como no cuesta trabajo ni ponerlo, ni quitarlo, ni todo eso, al final ese presupuesto va a ser finito. Por eso digo que hay que abogar por una solución que sea sostenible y para todos, y por eso abogo por un nuevo contrato. Pongámoslo todo patas arriba, pongámonos todos alrededor de la mesa con nuestros... y identifiquemos cómo hay que diseñar el sistema, y a partir de ahí funcionemos. Muy bien. Gracias, Rosario. Gracias, César. La compañera, por favor. ¿Qué tal? Felicidades por la mesa. Habéis estado todos magníficos. Fijaos que nos hemos pasado de la hora y no se mueve nadie. Yo quería solamente hacer una reflexión con respecto al pago por resultados que habéis estado comentando. Que igual que me puede parecer una opción, una alternativa buena en caso de medicamentos dirigidos a enfermedades no raras, en este caso, tanto medicamentos huérfanos como terapias avanzadas de uso consolidado, como terapia génica, que en lo que todo es muchísimo más costoso, largo, complicado, y que están dirigidas a enfermedades raras que por su propia característica muestra una heterogeneidad enorme, una variabilidad enorme en la clínica de los pacientes, no termina de todo... No termino de verlo. O sea, como reflexión os lo dejo ahí. Gracias. De facto, la variabilidad es tremenda y es muy difícil. Y yo conozco muy cercanamente algunos ensayos clínicos y después del ensayo en la vida real, y los resultados son muy distintos. Porque el diagnóstico genético puede ser el mismo, pero después las personas viven en sitios distintos, a una expresión epigenética también, a un rol de otros detalles que es importante valorar. Y todavía le entiendo cuando dice que puede perjudicar el proceso, pero como no digo todos, pero algunos que conozco que no hacen, no el efecto, pero un efecto significativo para los pacientes. Porque muchos ensayos son hechos, preparados sin acercarse de los pacientes reales y preguntarles cuáles son sus preferencias, cuáles son los endpoints que son importantes para involucrar en el ensayo, y se mesuran puntos que después no tienen el impacto relevante para los pacientes. Y tal vez me acuerdo de Duchenne, algunos puntos que no fueron tan significativos. Este pago por la eficacia, pero justa a las necesidades, que cómo concretizarla, no lo sé.
más complejo, es aún más complejo porque muchas enfermedades raras no sabes ni lo que medir. Obviamente una enfermedad neurodegenerativa, imagínate, ¿qué queremos? Pues que un chaval que tiene una enfermedad genética desde el principio haga una vida normal, ¿vale? Salgo de enfermedades raras, Alzheimer, ¿qué quiero con Alzheimer? Que un señor que había perdido memoria haga sudokus, lea el periódico, haga vida normal y no esté dependiente. ¿Cómo relleno el entremedias entre algo y eso cuando pasa mucho tiempo y las variables subrogadas que puedo medir? No, cada uno nos significan una cosa distinta, ¿vale? Porque no, en fin, para unos tiene valor una cosa, para otros. Entonces es muy complejo. Yo, a ver, ahí lo que digo, insisto, no es que argumente, a veces me han criticado porque parece que argumento en contra de la medición de resultados. No argumento en contra de la medición de resultados. Hay que medir todo lo posible y hacerlo. Lo que no podemos hacer es depender de eso, cuánto voy a pagar y cuánto de caro va a pagar. Salvo que lo tengamos muy claro. Oye, en fin, estoy muriéndome, me tomo esto y mañana estoy vivo coleando, no pasa nada. Bueno, perfecto. Eso es una variable dura, la puedo hacer. Pero en un mundo en el que las variables son duras, están muy distantes entre el inicio de la enfermedad y el resultado final, creo que es un artificio para justificar simplemente que voy a pagar algo caro y que delante de mi sociedad voy a poder decir, no, sí, voy a pagarlo, pero que nadie se asuste que voy a poner métodos de control. No, es más ficticio el método de control que... Porque entre otras cosas, y bueno, al final, ¿cuánto duele en artritis reumatoide? ¿Cuánto duele una articulación? ¿Con cuánto la aprieto? Es decir, hasta que me blanquea la uña. Bueno, y un poquito más. Es decir, eso son variables de 1,0. Al final se monta un índice sintético. Eso está muy bien para hacer ensayos clínicos, para avanzar, pero para decidir qué o no, muy complejo. Muy bien, pues llegamos... una última pregunta o reflexión. Aquí. Bueno, entonces tenemos dos, ¿vale? Primero aquí y después en la... Bueno, solo quería hacer una reflexión. Estamos, creo, utilizando términos que a veces su definición está un poco en el límite, ¿no? Porque una cosa, por ejemplo, es el valor que se le puede dar a un tratamiento, a un medicamento, y otra es el precio real o el coste real. Estamos hablando de coste-efectividad, pero nos olvidamos de que hay un coste-efectividad inmediato, que es el que se asume cuando en un hospital o en una comunidad autónoma hay que, dar un medicamento de forma efectiva a un paciente, pero hay un coste-efectividad que también es a largo plazo, de la misma manera que un medicamento requiere una serie de años tanto para su, para su elaboración, para su puesta en el mercado. De la misma manera también había que analizar desde cualquier administración, no quiero especificar en ninguna en concreto, pero los gestores económicos de todas las administraciones en temas de sanidad tendrían que tener en cuenta en las enfermedades en las que la esperanza de vida es un poco mayor, porque evidentemente en las que la esperanza de vida es corta, yo creo que ni se para un poco a atender esas necesidades. Pero cuando la esperanza de vida es un poco mayor de esos enfermos, hay que tener en cuenta y mirar en ese balance no solo los costes o los gastos, es que estamos sometiendo a la sociedad, a esa familia, al sistema sanitario, a unos costes directos e indirectos durante muchos años. Estamos hablando de logopedia, estamos hablando de alimentación, de intervenciones, estamos hablando de productos ortopédicos, farmacología, asistencia clínica. Eso no se estudia, no se sopesa en el balance a la hora de valorar en sí, evidentemente, ¿no? Claro que sí, pero déjame que haga una... Claro que sí, ¿vale? Y de hecho, digamos, hay dos tendencias, el tener en cuenta todo, absolutamente todo, o el tener solamente en cuenta una parte. Pero vamos a asumir que todo. Mira, yo llevé, pero hacía todas las estadísticas, las hacía yo, un programa de incapacidad musculoesquelética laboral de origen musculoesquelético, ¿vale? En el momento en el que tú cruzas dos presupuestos que son distintos, uno el sanitario y otro el de la parte laboral, demostrar un ahorro en el otro lado cuesta mucho trabajo. Es decir, yo entiendo que un gerente de un hospital diga, hombre, esto está muy bien a nivel teórico, me voy a ahorrar el logopeda dentro de 20 años, me voy a ahorrar la fisioterapia dentro de 20 años, me voy a ahorrar el control de Sintrón dentro de 6 meses. Perfecto. Pero eso necesitan verlo claramente. Y desgraciadamente, cuando tú autorizas un medicamento y cuando decides si se financia, la distancia entre eso y cuando ese ahorro potencial
ocurre es tan grande que nadie está seguro de que eso vaya a ocurrir. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, esa incertidumbre financiera hay que tenerlo en cuenta. Y al final, y esto es otra reflexión, a lo mejor no la compartís, a mí me encantaría, en fin, veranear todos los años en el mejor casa a pie de playa de tal, tener un coche no sé cómo, a cenar todos los días de... Desgraciadamente, al final, todo eso forma parte de un... y lo que sí que hay que desear es que la gente lo gestione bien, eso sí que yo creo que sería obligatorio, ¿vale? Y que se rindan cuentas y todo eso. Pero lo que no puedes hacer es continuamente estar desafiando esos límites, porque entre otras cosas, si lo hiciéramos, bueno, estoy seguro esto, perdonad que lo diga así, pero cuando la crisis de la hepatitis C, y muchos pacientes con hepatitis C dijeron, y esto sí que era verdad, voy a salvar la vida, yo tuve muchas reuniones con compañías farmacéuticas, otros grupos de profesionales e incluso pacientes que decían, ¿y qué va a quedar para nosotros? ¿Vale? Porque, esto lo dijo una compañía, este año los que van a brindar con champán son estos, y a mí no. ¿Vale? Entonces, entendamos que es un mundo complejo, pongámoslo a plano, no hagamos ilusiones sobre cómo funciona, porque efectivamente me siento muy cercano de los que gestionan presupuesto a nivel sanitario, sobre todo a nivel más local. En fin, eso está muy bien, me pueden presentar ahorros a largo plazo. Es como cuando me dicen, oye, cómprate este Ferrari de 15 millones que te va a salir mejor que el Citroën C4 porque a largo plazo me puedo comprar el Citroën C4, lo siento mucho. Bueno, habría que Isabel, plantearse en el corto también, ¿no? Que siempre la optimización de los recursos siempre es interesante también, ¿no? Sí, sí. Una pequeña aportación sí. de Isabel y la última pregunta, por favor. Solo añadir que efectivamente lo que habría primero que cuantificar es la carga de la enfermedad. ¿Cuánto cuesta la carga de la enfermedad? Solo así podremos saber lo que significa la entrada de un determinado medicamento en amplio, no solamente el coste farmacológico. Quizá la carga de enfermedad, eso sí se puede hacer, el coste de la carga de enfermedad. Muchas gracias, Isabel. La última pregunta, por favor. Bueno, buenas. Me parece que voy a finalizar con las preguntas. Me uno a la enhorabuena de esta mesa tan interesante, pero mi lema es las cosas no se tienen que decir, se tienen que hacer y así se dicen solas. Entonces creo que tenemos que estar todos muy unidos para poder colaborar en lo que podamos con la EMS porque no les podemos decir, como ha dicho una compañera, bueno, ya veremos, a lo mejor en 2 años. Yo represento a la Asociación Española de Amiloidosis, AMILO. Es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades, la amiloidosis no es una, a pesar de que en España es el 5º foco mundial de la amiloidosis hereditaria por transtirretina. Existen otros tipos que antes de la creación de Amilo no tenían voz. Entonces, bueno, yo he dejado en la entrada unos folletos de amiloidosis AL, que es la primaria. He dejado también de TTR, porque, bueno, tanto en AL primaria como en secundaria, como en wild type, que también es otro tipo, que es cardíaca. Ahora estamos huérfanos, tanto de la primaria, está aprobado por la FDA y por la EMA, y estamos siendo el último país que estamos esperando pues un medicamento para AL, que es el daratumumab o Darzalex, y el tafamidis de Pfizer para la afectación cardíaca. Es una enfermedad degenerativa, incurable, desde luego de momento, y no se puede decirles vamos a esperar tiempo, ya veremos. Es como ¿qué les digo a los enfermos? Porque claro, para ellos es imperiante obtener su medicación cuanto antes. Es vital el diagnóstico precoz también. Y bueno, y estar muy, muy, muy informados, ¿no? Porque, claro, por ser España,
el foco endémico de HTTR, de la hereditaria, pues a lo mejor en Mallorca pues sale un caso de sospecha, ¿no?, de amiloidosis, y enseguida pues dicen, Mallorca, pues hereditaria. No. Tenemos órganos y síntomas comunes afectados. Síntomas y órganos comunes afectados. Entonces, si se tienen 2 diagnósticos, mejor que uno, porque es necesario. Y me gustaría que en el próximo congreso, pues poder aportar más información sobre el conjunto de enfermedades que se llaman amiloidosis. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Recogemos tu testimonio para que el comité organizador lo tenga presente en la próxima edición. Despedimos esta mesa agradeciendo a las extraordinarias intervenciones de todos y cada una de las personas que han intervenido. Gracias Álvaro, César, Inés, Isabel y Manuel. Y bueno, reiterarles que nos hemos retrasado un poquito. Les pedimos disculpas. Vamos a disfrutar todos de la comida y nos vemos en una hora. Muchísimas gracias.